¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos de Juan Leca Presenta? Una vez más a esta hora, como cada fin de semana, traer un invitado, invitada, para compartir un poco sobre su vida profesional, el trabajo que realizan. Ustedes saben que este espacio es dedicado a la cultura, el arte, las voces, la actuación, el tocar un instrumento, la pasión que uno siente al dedicarle por completo a una arte. Y sobre todo en esta ocasión, el arte vocal, la expresión que uno transmite a través de las emociones que fluyen pues a través de nuestra voz, nuestras emociones, la expresión corporal que tenemos que aplicar para hacer locución, para ser actriz o actor de doblaje. Estamos con nuestra compatriota Lizeth Vázquez, a quien saludamos. Lizeth, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Juan, muchas gracias por esta entrevista y yo feliz de poder compartir mi experiencia con todos ustedes, con tu público. Gracias. Lizeth, les cuento a los que no saben, ella estudió psicología, la ejerció psicóloga, dedicada más de lleno a jóvenes, niños, la pasión que ella tiene, pues el tener el contacto con las personas, la comunicación, y por ahí también viene pues el tema de la locución, el ser comunicadora, porque ella tenía que tener la, la charla, la conexión con los pacientes o con los jóvenes y niños. Cuéntanos cómo arranca todo esto, Lizeth, en el mundo de la psicología, el tener contacto con la gente. Bueno, mi vocación por la psicología nace por mi madre. Ay, ay, Ella inició la carrera de psicología, pero luego no la pudo concluir y yo viví siempre rodeada de libros de psicología. ay, ay. Entonces me fui nutriendo de todo ello. Además que siempre había una vocación de servicio social, de ayuda al ser humano, de poder valorar en su totalidad, ¿no? El comportamiento, la observación. Y bueno, me fue naciendo. Claro, en el camino como joven surgieron siempre otras vocaciones, por un momento Claro. quise ser médico y todo lo demás. No te hablo obviamente de los años, pues, el 89, que fue el año en el que yo termino quinto año de secundaria, no teníamos la tecnología que tenemos ahora, Obviamente. buscar información obviamente no era tan simple como lo es hoy. Entonces, yo viviendo en Pisco, decido postular a la Universidad Ricardo Palma Ujú. y a los 15 años de edad me vine a vivir acá a Lima sola para estudiar en la universidad. Entonces, yo creo Imagínate. que ahí comienza una parte de exploración de mí misma, ¿no? Como ser interno, porque siendo tan joven, venir a la capital, vivir todo lo que se vivió en esos años, yo creo que me fue dando mucha madurez, mucha independencia, una forma diferente inclusive de ver la vida, ¿no? Y Sí, así porque comenzó. llegabas en un tiempo en que estábamos en un proceso de cambios, de transición. Ujú, Lo que vivíamos en aquella época estaba ya por finalizar Alan García y entraba Fujimori, la ujú. economía, el terrorismo y todo lo que pasábamos. Dímelo a mí, yo en esa época ya también terminaba secundaria y a ver qué iba a estudiar. Quería estudiar comunicaciones, estaba estudiando en la Loiber y de ahí las pensiones subieron demasiado. El costo de vida, que las cosas subían y ya no sabías cuándo costaba un día una cosa, el otro día costaba otro precio, así que era un tiempo bien difícil. Llegaste tú por Tiempos acá. difíciles. Sí, Y sí, ya eso en sí, esos lo vivo en años, carne propia, lo hemos sí, vivido. claro, nos ha Los jóvenes tocado no saben vivir, mucho de y fue esto. nuestra generación, claro, sí, sí nos tocó vivir todo eso. Y ya en esos años, yo era de las personas que oía una publicidad en televisión y me escuchaba viendo, ¿no? Eh, desde la parte audiovisual y luego ya esas voces que nos llamaban la atención, y luego la radio. Obviamente, en mi ciudad, en Pisco, pues teníamos, como te digo, muy poca información sobre una carrera de locución, una carrera de comunicaciones. Claro, Estaba la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, así pero es. ya yo estaba pensando estudiar psicología, entonces decido venirme a Lima a estudiar psicología. Pasaron los años y me dediqué básicamente a la psicología educativa, por eso es que trabajo mucho con niños, adolescentes, Excelente. en colegio, pero luego ya fui convocada para trabajar terapia conductual en un programa muy bonito que surgió que se llamaba Transportito y teníamos que brindar talleres motivacionales a todos los transportistas de Lima. Ujú. Así que entro a trabajar en una consultora
Y Ajá. es ahí donde despierta en mí toda esa capacidad de comunicar, de transmitir, porque teníamos que ser muy lúdicos con personas que estaban muchas horas sentados en un bus y tenían que pasar 8 horas de capacitación. Entonces, ¿cómo hacíamos para llamar la atención y generarles que logre llegar el aprendizaje, por ejemplo, de buenas conductas, etcétera, Ajá. ¿no? De una serie de valores que se trataba de como objetivos educativos implementar en los señores transportistas. Y bueno, entonces ahí descubrí toda esta parte de comunicar, de los talleres, de las conferencias, en fin. Pero no fue hasta ya que, bueno, pasan los años, conozco a mi esposo, Javier Antón, Ujú. que es sonidista, Claro. pero en esos años tampoco yo le había comentado a él que yo tenía interés por hacer locución. Ya. Entonces ya cuando estábamos casados, fuimos al Instituto Orson Welles porque nos dieron un agasajo, una reunión chiquita entre sus colegas. Y Claro. bueno, dando las palabras de agradecimiento, uno de sus compañeros que trabajaba en medios le dice a Javier, oye, tu esposa tiene un tono bastante agradable, es audible, ¿no? ¿Por qué no prueba haciendo locución comercial? Entonces yo le dije a mi esposo ahí, bueno, oye, ¿verdad? Yo sí quiero, pero la verdad que estaba tan metida en mi carrera de psicología que, pues, se fue perdiendo porque es también, o sea, me apasiona siempre, cada cosa que hago, de verdad me involucro tanto y me comprometo tanto que me gusta demasiado. Y bueno, así surgió un poco las primeras clases de locución, ¿no? Que las llegué a tomar con Mario Rafael Saavedra Ya. ya el año 2010, me parece que era, 2010, sí, más o menos, Ah, en el Instituto de Gina Parker. ya. Ahí comienzo a estudiar locución comercial y a la vez que ya me oían, a veces mandaba algunas grabaciones muy simples porque había, lógico, había muy poco conocimiento todavía de cómo debe ser un demo, no simplemente respondíamos llamados, teníamos que ir presencialmente a los estudios para poder grabar el casting. Y bueno, a Claro. veces quedaba en alguna publicidad, otras no. Y bueno, así comenzó, muy poquito. Creo que lo primero que hice para televisión nacional fue una publicidad para un colchón de la marca Abrazo, de Paraíso. Ya. Fue muy gracioso porque eso lo trabajé con Renzo Mena, Ah, de Renzo, ya. Audiocast. Sí, sí, sí. Y el casting era cantar. El El casting casino era cantar. tipo jingle, era esto, ¿no? Sí, no precisamente, pero No era cantadito. pedían, sí, pero pedían que el talento de voz cantara. Y Ah, era una claro. canción muy sensual. Entonces yo decía, bueno, no tenía mucho entrenamiento ni mucha experiencia. Dije, bueno, me mando. Y Renzo, en Así, esa época, con, Renzo estaba en Canal 9, pues. Después es que forma el Audiocast en sí, más o Miraflores. menos, creo Y que ahí por por ahí. ahí ya va, claro. Y Sí, ahí ya sí, lo estaba conocí en esa totalmente en época de Canal Audiocast. 9, sí, sí, sí. Sí, bueno, entonces surge y en realidad lo que iba a hacer solamente era una campaña de intriga como de 6 segundos, una voz, ¿no? Muy sensual. Claro. Pero a los creativos les gustó y luego crearon más campañas de intriga y luego modificaron el texto para que pudiera ser la voz ya del spot que salía de la televisión. Y eso fue como lo primerito que hacía en televisión. Pero yo seguía ejerciendo la psicología. Entonces, había veces que me llamaban, Lisette, ¿puedes grabar esto? Yo no podía porque estaba en pleno trabajo de dando una charla, una conferencia o evaluando, haciendo evaluaciones psicológicas. No, no lo podía hacer. La Y locución se iban perdiendo los era un llamados. hobby porque estabas, tu profesión era psicología, así es. Así es. Y eso es lo que acabas de decir es muy importante porque en realidad me gustaba mucho, pero no tenía tampoco, digamos, el contacto con otras personas, amigos comunicadores, amigos locutores. Fui descubriendo de a pocos, porque mi esposo es ingeniero de audio, pero de eventos en vivo. Entonces no Claro. estaba Ah, relacionado ya, al ya, tema ya, de ya. Claro, postproducción. claro. Entonces, él era, sí, profesor también de audio en Orson Welles y en otros institutos acá en Lima, pero no estaba relacionado a postproducción. Entonces, digamos que por eso es que, digamos, se iba posponiendo todo eso, ¿no?
en ese momento, mi primera actividad era la psicología, pero lo disfrutaba mucho. Cuando estaba en una Ajá. cabina, realmente la experiencia, y tú lo sabes muy bien, es mágico. Es transportarse, es dejar de ser tú para ser otra persona que ni siquiera te puedes imaginar que puede llegar a suceder, ¿no? En la carga emocional, en la interpretación, en fin. Luego ya pasan los años, me voy preparando en teatro con Jorge Villanueva del grupo Ópalo, Ópalo, claro, el sí, años que tiene en esto. muy gran maestro en la Católica. Y esa Sí. fue una experiencia muy bonita que me enseñó a mí que el teatro era como la vida misma, ¿no? Director, Retadora. actor, y yo lo he entrevistado en Sí, varias oportunidades y a su vez también tantos montajes que ha hecho en diversos escenarios, centros culturales, teatros de la ciudad y llevando pues un gran elenco, ¿no? Como docente de la Católica también, que él sí. continúa actualmente ahí en la Católica. Sí, 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 sí. Ujú. Muy buen docente, es de los mejores maestros de teatro que he tenido junto a Marcelo Rivera, Ah, claro, que también es una recibió dupla la que ellos también. forman, pues. Sí, sí. Él también actúa en varias también obras que él dirige. Sí, sí, sí. Sí, bueno, y ellos son parte de mi formación en teatro, que no Ajá. estaba dirigida obviamente a las tablas, sino al trabajo vocal, que Así yo es. sentía que tenía que ver, porque los cursos de locución comercial que aún habían en esos años, Ujú. no se trabajaba todavía este aspecto de la actuación para la voz. Entonces, observando, pues yo veía que sí, que era una herramienta que podía complementar todo ello. Llego entonces a Rebeca Rally en Ah, Yuyashkani. Rebeca, una gran maestra, pues también. Uy, yo me siento afortunada por eso, Juan. Creo que mucho de lo que hago ahora es parte, Un poco, el collage de y todos tus bastante, profesores. diría yo, exacto, de Ajá. mis maestros, Y ¿no? lo que tú has podido adquirir y enriquecer lo que ahora eres, porque tienes un poco de todo. Cuéntanos un poquito el trabajo de Rebeca, porque Rebeca, pues, Yuyascani, ¿no? Ella ha formado, pues, a grandes y el nombre de Rebeca Rally, pues, es una gran docente. Cuéntanos el Tremenda trabajo de la señora voz. del teatro, por Sí, supuesto. Esa experiencia fue muy retadora, porque uno llega y lo primero que hace Rebeca es darte un texto y uno dice, ajá, ok, ya lo leo, ¿no? Me recuerdo que era un poema. ya. Y uno dice, bueno, y ahí encuentras tú la diferencia de lo que es leer e interpretar, ¿no? Así Y es. ahí descubrí que en realidad el trabajo vocal nace del cuerpo, que involucra cada parte de tu cuerpo. Y después de una experiencia en la que teníamos que danzar, que Ah, teníamos que movernos, imagínate. La teníamos, expresión sí, corporal también estaba de lleno con la mucho, verbal ahí. mucho, tiene ¿Ya que ver ves? muchísimo. Descubrí que tenía brazos, que tenía piernas, que podía, porque uno a veces estábamos como inmersos en el movimiento del día a día y a veces nos Ajá. olvidamos que cada expresión cuenta, que cada detalle es importante y que va muy ligado a nuestro trabajo de la voz. Y al final de esa primera clase que era vergonzosa porque uno lee, ¿no? Y leía simplemente al cierre del taller en el que podíamos expresar y conmovernos a tal punto, por ejemplo, inclusive del llanto, porque te involucras tanto con un texto, pues era justamente todo este trabajo tan magnífico que realiza Rebeca en sus talleres, ¿no? Y Mm, eso para mí fue muy importante. El taller empezaba con 20, pero al final siempre quedan claro, poquitos porque justamente es retador. Y cuando uno está con maestros de tal nivel, uno también tiene que preparar sus oídos para recibir sus consejos, ujú, recibir y abrazar las sugerencias que nos dan los maestros. Yo creo que eso es muy importante en el trabajo de formación de cualquier profesional, pero ligándonos ahorita o relacionándolo al tema de la voz es muy importante, claro. porque a veces preguntamos, pero de repente oímos, por ejemplo, debes modificar esto o esta no es la forma de hacerlo e inmediatamente podemos mostrar resistencia. Sí, Pero el cambio viene cuando abrimos realmente nuestros oídos para oír todos esos consejos y luego aplicarlos, ¿no? Para mí ese taller fue también muy importante. interesante. Y todo esto ya como jugando, te fuiste involucrando en el tema de la locución y ya
tu locución y tu esposo la parte de audio, y ahí ya iban de la mano para poder llevar el trabajo no solamente de la voz, sino también el ofrecer un buen producto, la calidad del micrófono, la consola, la acústica y todo lo que encierra para que sea pues un trabajo de calidad, un trabajo como si estuvieras en un estudio prácticamente de grabación, que es lo que tienes actualmente, ¿no? Un estudio que ahí haces tu trabajo para poder llevarlo a transportarlo a cualquier país del mundo, llevar tu voz. ¿No es así, Lisette? Sí, de lo que te cuento, ha habido un avance grande, sí, ha habido una implementación técnica, tecnológica, que también es importante para poder seguir avanzando. Pero, sabes, Juan, hay un punto importante dentro de esta historia que te comento A ver. que, que me gustaría comentar, porque luego de toda esta preparación o formación que tuve, seguí encaminada en mi trabajo de psicología nuevamente, porque como lo mencionábamos antes, pues aún era un hobby para mí, un hobby muy bonito, lo disfrutaba, pero un Sí. hobby. Pero luego tuve un accidente, Ah, el 2014, ya. ¿sí? Entonces eso le dio un giro a mi vida muy importante, porque fue un accidente casero, pero me limitó en el movimiento mucho tiempo. Tuve que dejar la psicología porque mi trabajo básicamente era hacer outdoor training. Iba, por ejemplo, a sitios de esparcimiento, llevábamos a las Ah, empresas y claro, trabajábamos coaching para potenciar los equipos y yo ya no podía hacer eso. Entonces, claro. en un momento en el que tenía muchos contratos en mi carrera de psicología, mucha actividad, de pronto todo Es se que era paraliza. esfuerzo físico, tenías que tú estar en el lugar, no es que, Exacto. de que podías trabajarlo desde casa, sino que tú tenés que estar ahí, era el transportarte, moverte, estar ahí, claro. Así es. Y nos agarra en un momento de una crisis económica muy fuerte a nivel Ay, no. familiar. Sí. Entonces, ya no habían dos sueldos, había solo uno. Yo tuve que estar en cama en reposo por más de un año porque Mira. tuve lesiones en la columna, en la pierna, o cirugías que tuve que hacer porque es roturas de ligamento, etcétera. Ay, Lisette. Y en ese momento es que yo digo, ok, ¿qué hago? Porque tengo que ayudar a mi esposo con la carga Ah, familiar, con ujú. los gastos. Y ahí digo, ¿y por qué no? O sea, si ya he estado estudiando temas relacionados a la locución, ¿por qué no puedo trabajar pensando todavía a nivel Perú, ¿no es cierto? Sí, Y ahí es donde no teníamos micrófono, no teníamos nada. Yo mira. le comento a mi esposo y le digo, ¿por qué no hacemos? Yo ya había escuchado, por ejemplo, algunos mensajes telefónicos de empresas que yo decía, oye, podemos ofrecer este servicio y mejorar de repente en la interpretación, que realmente la bienvenida suene algo cálido, ¿no? En una empresa que es tan importante, porque es lo primero que uno escucha cuando uno llama a una empresa, sea una clínica o Así sea, es. etcétera, ¿no? De cualquier Una voz rubro. amiga que te conteste y y te derive a qué anexo marcar y todo lo demás. Así La es. central telefónica. Así Así es. es. Sí. Entonces, en ese momento nos prestamos micrófono, Ah, nos prestamos nuestras esponjas acústicas, armamos una cajita, grabábamos de madrugada. ah, mira. Era un trabajo muy intenso de, de calcular horas, de ver cómo teníamos que hacer y proponer a las empresas un texto, un guión, algo así. Y así fueron surgiendo los primeros trabajos. Es decir, nos generamos a nosotros mismos oportunidades de trabajo a partir Laborales. de lo que podíamos tener. Claro. Luego ya en el 2016, porque esto fue avanzando de a pocos, seguíamos bajo esa misma metodología de trabajo, luego ya logramos comprar un primer micrófono. Claro. Llegan maestros de Colombia y de Boreal Davin, Oscar Gómez, Ana Rocío, eh, se me fue, Bermúdez, Ana Rocío Bermúdez, Ah, que es ya, de sí, sí. doblaje colombiana, y Jairo Alarcón. Y ahí es donde mi carrera da un giro muy importante, porque aprendo el neutro latinoamericano. Todavía no podía movilizarme. Es más, yo voy a los talleres con bastón en algunos de los Ah, casos porque mira. todavía tenía limitaciones en mi movimiento. Y cuando ya empiezo a trabajar
y sí debo decir, fui disciplinada a llevar a cabo todos los ejercicios propuestos por los maestros. Poco a poco, todo empieza poniendo en Google castings de locuciones. Ujú. Y ahí se empiezan a abrir más posibilidades para nosotros. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque para llegar a tener esto que tengo hoy día, que es una cabina insonorizada, con un espacio Claro. tratado profesionalmente, un control room, equipos, interfase, Empezó de a micrófonos, pocos, todo esto First fue Connect, evolucionando, ¿eh? empezó, sí, Juan, el único capital que teníamos era nuestra pasión, las ganas de aprender, las ganas de recibir retroalimentación y agradecer por los consejos que nos daban y generarnos a nosotros mismos esas oportunidades. Claro. Así es que comienza, porque a veces me dice, qué suerte, como ya tienes el esposo que eres ingeniero, que es ingeniero de audio, entonces es mucho más fácil. Ahora, Ajá. Javier trabajaba en una institución, entonces a mí me tocó aprender a editar, me tocó aprender a saber de micrófonos dinámicos, condensadores, dejar los libros de psicología, aprender desde el Twisted Wave, que fue el primer programa que aprendí para editar, Claro. y todo, de enviar mis castings y todo lo demás. Es decir, fue un trabajo que ha ido de manera progresiva. Y eso me gusta contarlo porque creo que es importante. A veces nos presionamos por querer ya tener las cosas. Y hay que ir avanzando de a pocos, valorándonos en cada logro que tenemos para poder llegar. Y cuando vamos trabajando de manera organizada, con metas, con objetivos claros, creo que esto se va a ir dando de alguna manera. Ujú. Qué bueno, es una experiencia de vida, es algo que pasó en ti y que sirvió para que tú continuaras con esta pasión que tenías ahí, que estaba ahí guardada momentáneamente porque estaba en la carrera de psicología y tuvo que pasar este accidente para poder dedicarte de lleno por lo que ya estabas en casa y tenías que ayudar a tu esposo y ver fusionarse ambos para poder crear esto, ¿no? De que tú puedas hacer tus grabaciones de a pocos y poco a poco y ya cuando llegaste con los colombianos, ya ir poco a poco llegando a otra gente y la parte internacional, ya pasan los años y hoy en día puedes tener lo que ahora manejas y el cual te felicitamos, ¿no? Por ser una dama que continúa con esta pasión que a la nueva generación pues como que les sirves de ejemplo para que si siguen, que continúen porque no es fácil mantenerse vigente en cualquier medio de comunicación o si haces locución publicitaria o maestro de ceremonia o algo, no es fácil. Y bueno, tú lo sabes o has escuchado comentarios de gente que tiene ya años haciendo locución. Yo igual en mi caso, yo he empezado también desde muy chiquillo y he estado en varias radios, he hecho locución para televisión y todo, pero de ahí el tiempo pasa y hay mucha gente que se dedica a otra cosa, ya no está en el medio, en comunicación o locución, otros sí, o por ahí siguen haciendo algo, o sus talleres o cosas para mantener la vigencia, pero es bastante competitivo, pero a su vez es una pasión, es algo que nos llena, que nos satisface y ahora pues con el complemento de que muchos también estudian para lo que es la parte de el actuar a través de lo que tú haces, a través de tu voz, el doblaje, a través de una serie, un dibujo animado, anime, película, cualquier, cualquier film o cualquier algo grabado que necesita una voz, un personaje que está en otro idioma y que no solamente los subtítulos, sino también que sea pues una voz que acompañe, que siga y que parezca que es la voz original. ¿Cómo aparece todo esto, Lisette? Porque ya estabas con tu esposo, con Javier, en el tema de las locuciones comerciales, las voces que nos acompañan a la hora de que contestar las llamadas. ¿Cómo arranca el tema del doblaje? Sé que estudiaste también algunos cursos con Mario Filio. ¿Cómo arranca en ti el ver esa oportunidad o seguir avanzando para manejar el tema de doblaje?
Es cierto, tuve la fortuna de poder estar en el taller del maestro Mario Filio en México y, y eso también tiene una anécdota, A porque ver. en el año 2012, cuando aún hacía, como te digo, poquitas cosas, nunca he Mario estado... vino en esa época, 2012. Exacto, Porque claro. te cuento que ya había, yo lo conocí en esa época porque yo estaba haciendo en Radio del Pacífico, tenía ahí ubicado el programa de la Agenda Cultural y tenía el contacto con una amiga, Rosario, del Centro Cultural Cafae, y me dice, Juan, ahí va a venir la gente de Star Wars, los fans, y va a venir el que hace la voz de Obi-Wan Kenobi. Así le digo, para ver si entrevistas o haces algo por ahí. ¡Ah, ya, bacán! Y lo hacían en el Banco Continental, en la Vía Expresa, ahí habían puesto sus instalaciones. Y ahí fue que lo vi a Mario, ¿no? Que estaba, y había un montón de gente, y vi pues que era demasiada gente que era fan, había los muñequitos, todas las cosas de Star Wars. Y ahí él estuvo en otras estaciones de radio, de la gente del grupo RPP, y le hizo una entrevista en Radio del Pacífico, que hay una parte que está en YouTube a él, y ahí lo conocí, pues, y de ahí le pasé la voz a la gente de la Asociación de Locutores, a Rosa Ujú, Lozano, y hicieron una pequeña capacitación que fue en la Universidad San Martín. Ahí ujú. estuvo, pues, Speedy González, Manny Rey, Karen Aguilar, creo que también fue Michael Pung, y no sé qué otros más. Y ya, entonces yo le dije a Rosa, mira, yo tengo el contacto ahorita con la gente de Mario Filio, hay que aprovechar que está por aquí, de repente puede hacer algún taller, algo. Y por ahí hay algún videíto pues que se hizo, que él hizo de doblaje de algunos personajes de dibujos, unas teteritas que hablaban y no sé qué, y él... Ya, entonces, no sé si tú habrás sido ahí en esa época, porque en el Sí, 2012 fue que justamente ajá. Mario estuvo y, bueno, yo le dije a Rosa para mover un poco la asociación y aprovechar que Mario estaba por acá en Lima y mucha gente ni lo conocía ni nada, ¿no? Y dije, hay que moverlo a algo, alguien internacional que maneje ese tema de doblaje que en esa época no se movía mucho acá en Lima. Sonaba más en México y en otros sitios, pero Perú como que estaba ajeno al tema de doblaje. Y a partir de ahí ya comenzó pues a aparecer academias, institutos, Jack Studio, la de Víctor Luperdi y otras que recién RA. empezaban. En Ujú. esa época arrancaban recién, no había pues ese mercado. Cuéntanos, a ver, ahora sí, te escucho. Bueno, sí, justamente fue en ese evento, en el año 2012, en la Universidad San Martín, que fue un evento organizado por la Asociación Nacional de Locutores Locutores. Peruanos. ¿Tú Exacto. fuiste ahí? Yo fui ahí Ah, y mira. yo, o sea, era el año 2012, como te digo, había hecho algunas cositas, televisión muy poquito, algunas más institucionales. De verdad, yo estaba conociendo el mundo de la locución Claro. aún, ¿no? Y yo me acuerdo que había pues dos tipos de entrada, uno que era para los socios, locutores, Sí. y otro que era para público general. Y Entonces, alumnos de la universidad y todo. de Sí, alumnos sí. de la universidad. Entonces, pues yo no podía entrar como socia, no tenía aún ese momento del carnet y todo lo demás, Sí, recién sí. estaba comenzando. Entonces yo pagué mi entrada de público general. Ya. Y cuando entro ahí, era increíble porque escuchaba la voz del señor Speedy, Michael Poom, María Karen Rey también. Aguilar, que ahora es una gran amiga, que en ese momento yo no la conocía. Ajá. Sara, la señora Manny Rey, ¿no? Sí, Y sí, sí. entonces ahí es donde escucho yo la conferencia de Mario Filio y yo en ese momento decido, yo me tengo que dedicar a esto, porque para mí fue, me enamoré del contenido que nos brindó, me Sí. enamoré además de la forma como nos dio toda la información, Ajá. era tanta pasión la que él desplegaba al La momento de dinámica trabajar sus dinámicas, así exacto, y es. entonces me tocó hacer un ejercicio justamente de doblaje con la señora Manny Rey, Ah, en tú que fuiste la que... Tú yo fuiste era la vocecita de la sí, tacita, de de la la teterita, no tacita, ya sé ves, ya cuál me era. acordé. A ver, ¿te acordaste? Claro, me acuerdo que hubo Claro, una chica y que estaba con Manny Rey que hacían los... Tú eras entonces la chica. yo era esa. Ya. Entonces le digo a Mario Filio, le digo, ¿y me puedo llevar esta hojita que era el texto, Sí, sí, el guión el del texto parlamento, del ¿no? doblaje, claro. Entonces Sí, me dice, y me mira, me dice, sí, puedes llevártelo. Eso fue año 2012. sí, sí. Luego que ya te comento todo eso del accidente, que me dedico, que Ajá. empiezan a salir trabajos porque logro aprender el neutro latinoamericano. Los trabajos me dieron la posibilidad de
poner equipos, pero también de poder seguir viajando para poder capacitarme. Voy al Voice Masters el año 2017 en San Luis Potosí, en México, Ya, y estaba justamente él como uno de los artistas invitados, de las claro. voces invitadas para estelares, y me acerco a él, le enseño todo esto y de verdad con la emoción porque yo no podía creerlo. Yo, Llevaste el yo, apunte de él, yo llevé que el ayudó apunte, en llevé esta la ocasión. foto, todo lo demás, claro, Ya, porque Juan, yo todo lo que ha sucedido hasta hoy, yo te puedo decir, yo no lo soñé. Yo ajá, no pensé que todo esto iba a crecer de la manera que se ha ido dando, ¿no? Con los así es. proyectos, con los clientes, a los países en los que ahora he podido brindar mi servicio. Yo no soñé nada de esto. Yo quería trabajar, quería hacer bien las cosas, uní talentos con mi esposo y las cosas se han ido dando y cada vez nos han ido sorprendiendo más. Entonces, Ajá, cuando yo lo veo a Mario, al maestro Mario, le digo, mira, o sea, esto es tuyo también, ¿no? Hace claro, poco estuvimos en un aportó en algo conversatorio, para lo que eres ahora, porque totalmente, hubo herramientas, totalmente. el trabajo que él realizó en las clases y que tú adquiriste de experiencia y luego ya llevarlo a la vida misma, el trabajo de la locución. Claro, y ahora ver pues los nombres de ustedes, ¿no? Tú y Yaja Lima, que son nombres que muchos no desconocían, ¿no? Que aparecieron ahí. Y bueno, ya Rubén Rafo también, que estudió conmigo en la Academia Peruana de la Locución en Cifuentes en los 90, él estudió en la época estábamos en esa época con Valia Barak, José Luis Romero, que después estuvo en Radio A, y hubo alguna gente que estuvo en medios porque otros estudiaban y como dices tú, ya eran menos alumnos, ya no estaban, ¿no? Se quedaban los que Sí. tenían más interés o se aferraban a eso o querían eh, que sea eso su profesión o aprender más. Y en esa época pues era la academia del profesor Cifuentes y Claro. estaba también la academia que era canto y voz de Juan La Madrid, que era, uff, Mm, en esa época era Juan La Madrid claro, y estaba Cifuentes. sí, Y fuente, por sí, otro sí. estaba la Academia Talentus, que era la de Johnny López con Javier Lischner, que también era en Miraflores. En esa época eran esas, ¿no? Y los institutos, pues estaban la Loiber, estaba la Charles Chaplin, estaba la Toulouse-Lautrec, y en universidades estaba por ahí la Católica, la de Lima, ¿no? Y en las estatales, pues que siempre estaba la Villarreal y la San Marcos, que era comunicación social, recuerdo en esas épocas, ¿no? Sí, pues, y así fue, se fue dando la historia y las anécdotas con el señor Mario Filio. Y el doblaje Bien. justamente nace porque dentro desde niña, de lo que yo hacía era actuar, pero actuar bajo mis cuatro paredes, Ah, ya. actuar muy poquito porque pues siempre he sido muy tímida. Mm. Entonces, yo decía, este es el momento, o sea, esto es como cumplir mi sueño de actuar, porque no lo puedo hacer en tablas. Nunca lo he hecho, más que, bueno, obviamente los ejercicios de teatro que nos dejan los maestros, pero de actuar frente al micrófono. Ujú. Y yo creo que es todo eso lo que me termina atrapando de esto, ¿no? Para tomar la decisión de decir, ok, esto es tan rico y hay tanto que aprender aún, que me termina por atrapar totalmente y digo, ok, no, vamos a hacer una pausa en la psicología para dedicarme totalmente a esto, porque es tan lúdico, es tan bonito, descubres tanto y logro hacer además un match con la psicología, porque las emociones están Claro, muy, van muy de la mano, directamente va de la relacionadas. mano. Tú sabes que todo lo que es el hablar, el transmitir las emociones, está pues de mano la psicología, está el teatro, está la locución. Entonces todo lo que tiene que ver con el hablar, el moverse, y tú sacas a la persona cuando está hablando, o la parte corporal, el lenguaje no verbal, y todo eso pues tiene que ver con la chamba de coach, de la psicología, de la locución, del teatro. Entonces ¿qué más? Que ya tenías un poco más claro el enfoque de todo. Y cuál fue lo primero que hiciste? El primer trabajo que hiciste en doblaje, porque ya sabemos que en locución arrancaste con
para las llamadas de teléfono, comerciales, pero en doblaje, ¿cómo así arranca las chambas en doblaje, Lisette? Sí, te comento, dentro del doblaje está el doblaje sincronizado, que es lo que vemos como lip sync, ¿no es Ah, cierto? ya. Que es cuando Ujú. colocamos la voz y la boquita que tiene que Sí, sí, coincidir. que Pero también coincida. existe, Ujú. exacto, también existe dentro de esa rama del doblaje el voiceover y en Estados Unidos le llaman el on-style, que Ah, es sí, sí, cuando sí. está una voz superpuesta y suena la voz en inglés o en cualquier otro idioma y la voz que le sigue es la voz en español. Ya. Ah, ya, ya, ya. Sí. Mm. El primer trabajo que me tocó a mí realizar fue un documental que se hizo para Girl Rising, que era un documental muy bonito, muy intenso, sobre eh, abusos que se cometían a las niñas, por ejemplo, ¿no? Dentro de todo el Ah, trabajo a corta edad, que era un video de alrededor de 20 minutos que se hizo dirigido por un director que también había tenido premios en la Academia en Hollywood y mm. eso fue muy intenso, a tal punto que había momentos que en grabación Claro, lloraba y tenía que calmarme para luego continuar porque era el texto, el guión era muy intenso. fuerte, era El intenso mensaje que y el llevaba, director ¿no? decía, ok, está bien, dale, porque justamente queremos Eso. proyectar un sentimiento en las personas que lo van a ver. Que logres Y para conectar a hacer, la gente con lo que hables. Sí, para sí. conectar, ¿no? Para poder sensibilizar. Y fue uno de los primeros trabajos fuertes que me tocó para poder realizar. Y luego de ahí ya han venido en diferentes idiomas. Para internet, por ejemplo, narraciones médicas, Mm. de repente videos corporativos, e-learnings para marcas como Disney, para bancos, por ejemplo, casos de doblaje en lip sync o sincro que requieren, por ejemplo, representar casos entre el gerente y su trabajador y Ah, ya. tienes que saber la técnica para poder Uy, mira. tú en ese momento poder hacer y que el trabajo sea real. Cuando no te distrae, cuando no te altera la voz y te concentras en las imágenes, quiere decir que el doblaje está bien hecho. En Ujú. cambio, si sientes o te distrae la voz, ya ahí decimos que, bueno, de repente no es un trabajo bien realizado, ¿no? Entonces fue retador, pero hemos tenido maestros muy estrictos. Ah, su- Jairo Alarcón, por ejemplo, es un gran maestro, un director, Oscar Gómez, que te mencionaba. También tuve la posibilidad de viajar a Colombia para seguir aprendiendo con ellos y con un director también que es muy reconocido allá, que es Leonardo Salas, ya. y me tocó hacer todo eso. Ahora, he participado en ese tipo de producciones y que ahora, por ejemplo, el también poder crear voces ayuda mucho, porque inclusive para los e-learnings ahora también se está exigiendo que puedas crear voces, ¿no? Y de repente es la trabajadora Claro. distraída y la jefa estricta que puede tener 60 años y tienes que generar una voz distinta porque está Claro. llamándole la atención, etcétera. ¿Por qué? Porque cada vez el objetivo es que toda la información llegue de la mejor manera al usuario de esos videos. Entonces, si yo solamente digo, el equipo X1 tiene 5 motores y 4 ventanas, Mm. entonces puede resultar un poco soso. Así Pero es. si vamos, exacto, generando de repente modos distintos de hacer llegar esta información, entonces eso también les gusta a los clientes y por supuesto a los usuarios finales, ¿no? Que son los clientes que usan el servicio. Aún no he Interesante. participado en una película, me encantaría. Sé que Ah, ya ¿verdad? aquí, ¿No? Falta una obviamente, en película por ahí. Lima hay productores que ya lo están haciendo. Los de En, la Big Bang ¿no? Films, ¿no? Que están ahí también. Si no he pasado todavía por Ah, los estudios, habría que también averiguar, no lo he hecho aún, pero sí tengo muy buenos amigos, además en Torre A mis ah, compañeros también fueron compañeros míos ah, justamente ya. con las capacitaciones de Y, Boreal Dubbing. y incursionó en esto de lo del doblaje, digamos, contemporáneo, en los últimos 10, 20 años, fue cuando hicieron esto de, con Garrido Leca, lo de Piratas en el Caribe, que ahí estuvo Ujú. Magda Boteri, y Magda ahí estuvo Botello, uno de claro. los personajes y otros más que formaron parte, pero era algo nuevo, pues el tema de Sí. en 3D y todo, que aparecía todo Mm. esto y que hubo un mercado para ello y que mayormente pues lo hacían actores
Y Magda era pues que en esa época había estado antes en los 90 en Radio América y otras, y ya estaba por ahí también ella, que es otra de las voces que figura pues dentro del firmamento y que Sí, representa al tremenda país voz, y Estados Magda, y que Unidos, además claro. Sí, sí. estudió en España también todo el tema de doblaje para que justamente coincidió con lo de los piratas, esa producción. Y Piratas no, en el muy Caribe, pues de Garrido talentoso. Leca, que Sí, se manejó, sí, eso habrá sido comienzos del 2000, me parece. más o menos, sí. La gran premier y todo. Sería bacán ahí, ¿ah? Sí, tipo, ese tipo de películas, o ya pues las películas Animaciones, sí. propiamente dichas para que dobles personajes en inglés, ¿no? Ya Sí, le prestes con la voz hay una tantas actriz ahí. cosas que hacer, Juan. Hay campos de trabajo que no te imaginas. Es poner, por ejemplo, voz a los elevadores. Ah, Por también. ejemplo, poner voz a las máquinas. Sí, sí, sí. Yo soy la voz de una máquina que se llama Minute Key en los Estados Unidos, que Ya, están en diferentes estados, ya. y por ejemplo te dirigen cómo duplicar tu llave, ¿no? Cómo hacerla, todo lo demás. O sea, Ah. hay mucho trabajo. En los museos puede ser voz de audioguía. Y ahora, por ejemplo, se ha estado grabando muchísimas voz para audioguía porque por la pandemia, obviamente, no podíamos hacer los circuitos presenciales y los Ajá. museos de muy reconocidos han estado solicitando voces. He tenido la oportunidad también de poder hacer voz para audioguía, ¿no? Y llevamos en una lectura, en una narración muy Claro. tranquila, porque hay que describir Y hay un con mercado para lujo de esto de los detalle. audiolibros y los cuentos y las narraciones. Audiolibros. Hay, sí, 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 que lo manejan en México, en España. A mí me tocó hacer algo así narrativo que era para América Latina. Eran unos españoles que era para la parte de el trabajo vial, cómo manejar el auto o la carretera tal, cuántos metros tienes que ir y todo eso lo fui manejando con unos españoles, pero hace tiempo, pero era para Argentina. Y se necesitaban voces para que narren, querían voces de latinos para que vayan narrando, no querían voces en español porque como era para el mercado latino, querían voces de latinos. Y así como tú mencionas, hay, Magnífico, claro. ¿no? Variado. El campo es amplio, amplísimo, y tampoco debemos exigirnos a dominar todos los campos. Ujú. Yo creo que lo importante es encontrar nuestros nichos para poder especializarnos, que es lo que se está haciendo en Estados Unidos ahora. Hay un locutor experto en promos, otro experto en e-learnings, otro experto en narraciones médicas. Nosotros aquí a nivel de Latinoamérica somos un poco versátiles en poder hacer Sí, un poco de un todo, un poquito de poco de todo. todo. Y si no lo hacemos, bueno, tranquilos, o sea, tomamos nuestro tiempo hasta tener un nivel de preparación que nos digamos, ok, ya podemos hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Y Ujú. si no, o sea, va muy bien. Yo creo que hay trabajo para todos y en muchas ramas de la voz. Qué bacán. Y saber pues que en los últimos años nos has representado en estos eh, que congrega pues a locutores y voiceovers, gente que hace doblaje de América Latina, en esta buena idea de Uriel y todo el equipo de los voiceovers que aparece. ¿Cuánto tiempo tienen ellos? Ya me parece que tienen cerca de Cuatro 5. años. ¿Ves? Cuatro 4 años. años, Porque esto no existía. No ¿no? había una premiación para locutores o doblaje y todo esto no existía, porque yo me acuerdo, no había esto. Y veo, aparte, como ya está el trabajo de las redes sociales con los comunicadores, locutores, y veo que aparece dentro de los pocos años todo esto. Y fue una buena idea de Uriel y todo su equipo para, Sí, de alguna manera, poder también conocer el trabajo de locutores en otros países, porque tú sabes que México, siempre por la cercanía con Estados Unidos, en la chamba se la dan a ellos y muchas cosas. Hasta que aparece esto ya se amplía un poco más el panorama, conocen a colombianos, a peruanos, ecuatorianos, venezolanos y otra gente de América Latina. Y pues hay el talento y hay ese trabajo que también ellos pueden realizar. Y gracias a todo esto que ellos realizan, las capacitaciones, el también tener amistad o codearse con gente de otros países y ¿no? La oportunidad que se dé de laborales, ¿no es así, Lizeth? sí, mira, el primer evento del Voice Master se realizó el 2017. Ese 17. fue Ah, el primer, así es, el primer evento en San Luis Potosí.
y de eso ya 4 años. Cuando Y fue, llegamos allá, fuimos 5 peruanos que ujú. fuimos a capacitarnos. Javier también fue a México porque el objetivo era que también desde el lado de productor o La parte ingeniero de técnica, audio, así. también pudiera comprender cuál era el radar de acción de un Ajá. locutor o de un actor de doblaje. Y eso era muy importante para entender desde la empatía, desde la dirección inclusive de talentos. Claro, el Entonces otro fuimos punto allá. que él maneja para complementarse contigo, claro, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y eso fue muy importante. Y cuando llegamos allá, primero que este es un trabajo que cuando ya tienes un home studio, sí es como que muy, muy, muy solo, ¿no? Muy, muy de Ajá. aquí, no, no salimos. Y cuando llegamos a México fue muy bonito compartir en camaradería con muchos profesionales, colegas, y descubrir que, oye, sí, estamos haciendo lo mismo, ¿no? O esto sí Ujú. podemos hacer, o no hagamos esto porque de repente puede perjudicar nuestro mercado, o sigamos haciendo esto porque esto puede, al contrario, de repente reforzar más toda la labor como voces latinas que estamos haciendo, Ampliar un poco más el pero horizonte, ¿no? ampliar. No quitarles la chamba a ellos, sino que se amplíen un poco más las Exacto, agencias y otros recursos para poder, ¿no? Estar ahí exacto. Y en cuando llegamos firmamento. allá, lo primero que nos decían era que en Perú también están grabando, en Perú también les extrañó. Les extrañó mucho, sí, sí, sí. Y bueno, obviamente hablábamos de todo el trabajo que se hace ya en Perú a nivel de diferentes producciones audiovisuales, Claro, a nivel de locución, a nivel de doblaje, porque ya Torre A estaba ya empezando y luego, aparecía. bueno, ya luego Ujú, Jack Studio. ujú. Pero fue bonito también poder hablar de nuestros compañeros peruanos y de todo el trabajo tan bien hecho, porque creo que aquí la variante es que se está siendo muy cuidadoso con todos los trabajos, porque ya las miradas están puestas en Perú. Esta virtualización ha hecho que sea así, que nos observen, Así es. que digan, oye, sí, hay cosas interesantes Hay que talento. se puede hacer, que hay Y lo que talento y que se siempre se puede dice seguir creciendo. también, Eliseth, que en América, América Latina, Hispanoamérica, que supuestamente el mejor lenguaje o la forma de hablar correctamente es el colombiano y el peruano. No sé, tú qué me dices, tú que has estado en contacto con, ¿no? Porque a Mira, mí me el lo año dijo Mario pasado, Filio. Mario Filio me dijo, sí, Juan, ustedes los peruanos y los colombianos son los que tienen la mejor forma de expresarse, sobre todo los de la capital y todo eso. hay un debate con respecto al español neutro. Muchos Ujú. dicen que en realidad el español neutro no existe, ¿no? Porque si ya Sí, empezamos a hablar de neutro argentino, neutro chileno, ajá, y es reconocible, entonces, pues ya no es neutro. Pero lo que sí se refiere es a sacar la regionalización, ¿no? Que no se ajá. sepa de dónde es esa persona específicamente y que esa voz, bueno, pueda llegar de una manera que no distraiga con este canto Coloquial y propio, exacto, que transmita. tenemos en nuestras regiones y que es bonito porque es parte de nosotros. Pero es cierto, porque el año pasado que tuve la oportunidad de estar en el Festival Viva Voz, el maestro Reinaldo, Ya, es el director de World Voices allá, en República Dominicana. ok. Reinaldo Infante nos decía que él tenía un estudio de que Ujú. aparecían los peruanos como uno de los países con mejor dicción, con mejor claridad en el habla y con mayor posibilidad de ser un neutro. Yo acá quiero hacer Fíjate. una diferenciación porque sí es Ujú, cierto, pero yo creo que mucho depende también de las etapas, ¿no? Porque es cierto que actualmente a nivel generación, ujú. ahora sí se están Ah, perdiendo algunos fonemas. ya Entonces, entiendo. yo creo que es un trabajo que aún tenemos que seguir puliendo Sí, para sacar trabajos a nivel internacional. eso sí. Entonces, es un sí y sí, ¿no? O Ujú. sea, un porcentaje es cierto, sí, pero Claro, no, no se da. Siempre hay que pulirlo. los maestros, imagínate, entrevistando hace algunos meses a don René Figueroa, el René de ECO Figueroa, de claro. allá en Colombia, él me decía, porque él trabajó pues en la La BBC, me BBC. decía que habían algunos que no se acordaba, pero habían dos, tres, eran locutores peruanos que trabajaban allá en la BBC de Londres y por eso te digo, había grandes maestros de la locución, del teatro, que han podido pues hacer más trabajo en aquellas épocas en cuanto al doblaje. Claro, El que se estamos veía en México, y en esa época se ha debido ser tantos actores, primeros actores, primeras actrices que han debido hacer esa chamba. Me contaban que en los 80 querían hacerlo con la gente de Radio de Canal 5 de las producciones de Panamericana y el furor de las novelas brasileras en aquella época, se estuvo haciendo el doblaje,
pero por problemas económicos, que el que manejaba el mando quería agarrarse todo el dinero y pagarles una miseria a los actores y todo, es que hicieron huelga y problemas y quedó en nada el tema de doblaje, porque si no ahorita sería otra industria que tendría más frutos y en las generaciones que aparecieron en los 90, 2000 y todo, sería otra cosa, pues. Sí, porque mira, Otro sería. uno de los directores Ujú. peruanos que inició el doblaje, te hablo de los años 80 principios, Ya, donde Reinaldo Arena, por ejemplo, también Reinaldo estuvo, Arenas, Vicente claro. Lespicho, etcétera. Luego viaja a Venezuela y crea ya una de las primeras escuelas y centros de doblaje, y luego el doblaje venezolano Sí, sí, es sí. una fuerza muy importante en este momento. Y mira, pero tuvo que salir porque acá no pudo Acá no hacerlo, y se es un podía. peruano el que lo hizo. Y Eh, bueno, cosas que, que suelen pasar en nuestro país. Así es. Y esto me lo contaba lo que te estoy impartiendo, Aide Cáceres, Claro, Ismael hay de Contreras, Cáceres, que eran sí, pues gente que hacía doblaje, actores y que estaban así es. metidos en el tema de la locución también publicitaria Regina y demás. Me Paredes, contaban ujú, esto, lo que te estoy sí. diciendo, lo de Brasil. Yo decía, pero si también en los 50, 60 estaba el radioteatro, en Radio Nacional, la crónica y todo, y esos actores, esos locutores, ¿por qué no se manejó el tema del doblaje? ¿Por Ujú. qué todo lo hacía México si supuestamente teníamos la mejor forma de expresarnos, el lenguaje neutro? Y entonces, ¿por qué no? Bueno, pero cosas que no saben. Fue una realidad, pero lo bueno es que ahora está resurgiendo, que ahora hay nuevos talentos Eso que sí, están haciendo y que todos tenemos la posibilidad de, la con oportunidad. entrenamiento, llegar a ser. Porque hace poquito, justo en uno de unos un webinar que está es muy popular, que se llama La industria desde adentro, que lo dirige Ya. Juana Ah, sí, Plata, sí, Natalia sí. Rosminati, se hablaba de la necesidad de encontrar, por ejemplo, voces mayores y que no hay muchas. ¿No? Ujú. Por ejemplo, voces de personas de 40, 50, 60 años para doblaje, porque como son muchos talentos nuevos, generalmente las Jóvenes, y voces pues que ya hacen no hay. son jóvenes. Entonces, ahí vamos a poder trabajar, ¿no? Con preparación. Ya me imagino yo Poco a haciendo, a poco. ver, voz de voz de 60, 70 años. Así que Ya nos con faltan entrenamiento unas cuantas décadas podemos más y ya estamos unas por décadas más allá. para poder trabajar. Ok, Lisset, agradecidos por tu compañía, esperando que la hayas pasado bien con nosotros y al público que nos viene sintonizando, a la teleaudiencia en YouTube, Facebook, Instagram, las redes sociales, el poder llegar con este programa y pensando en ustedes y el tener pues a esta dama, Lisset Vázquez, que engalana pues nuestra charla y deseándole muchos éxitos junto a su esposo Javier y poder enrumbar esto que los apasiona y seguir representando a nuestra nación. Y las gracias, pues, por saber que tienes, pues, 5 o 6 años en esta chamba, pero ya venía esto desde antes, 8 años atrás, 10 años atrás, que ya estaba ahí siempre, pues, la flama de la locución, que venía la chamba de la psicología, pero estaba ahí. Y hasta que aparece, y aparece con fuerza, y es lo que te lleva a continuación a los logros que vienes manejando. Mucho éxito, un abrazo a la distancia y feliz Día del Locutor, porque el 8 de diciembre fue el Día del Locutor peruano. Saludamos a todos los locutores, nuestros colegas, ¿no es así, Lizeth? Gracias, Juan, por la entrevista, por tan bonito momento, tan ameno, tan cálido. Me he sentido muy a gusto y sí, brindar un saludo cariñoso a todos los colegas en todos los rincones del Perú que están frente a un micrófono en cualquiera de las plataformas en Cualquier las que se ciudad. dirijan, porque son talentos. Hay que trabajar, hay que seguir adelante, hay que llevar nuestra bandera siempre arriba. Y permíteme, por favor, invitar a todas las personas que nos escuchan que el día 20 de diciembre a las 6 de la tarde, tiempo del este, nos acompañen a la premiación del Voice Arts Awards, donde 4 peruanos estamos nominados, son los premios más importantes a nivel mundial y estamos nominados en diferentes categorías. Es Claro. gratuito y pueden hacerlo a través de www.sobas, con B chica, Ujú. sobas.org. Para nosotros será un aliciente grande que nos estén acompañando ese día. Así Gracias, será. Juan. Las gracias a ti y a representar pues muy bien el nombre de nuestro país. Estos 4 talentos, 4 valores. Está Yaja Lima, Lisset Vázquez, Rubén Rafo y Mario Rafael Mario Saavedra. Rafael Saber. Sí. Correcto, mil gracias. Entonces a Gracias a sintonizar el día ti. 20 sobas.com, ¿no es así? Sobas.org. .org para ver esta premiación y saber El cómo 20 quedan de los diciembre. nominados.
al Sí. SOBAS del 2020. Gracias, Lisette, estamos en Gracias, comunicación. Juan, a Mucho ti. Un éxito. abrazo grande, sí. Chao, gracias.